de trabajos, ¿no? Si pueden ver aquí, hay una conexión de red pública dedicada que nos va a unir hacia nuestro servicio de videovigilancia. De ahí consta mi servicio de videovigilancia, que puede ser para un campus universitario, para edificios, residencias, tiendas. Nosotros vemos que aquí tenemos el NVR, que es el dispositivo donde vamos a hacer que se llama el Network Video Recording, ¿no? Es el dispositivo que va a grabar a través de la conexión de las cámaras y todo lo que tengamos, cámaras, pantallas, edificios, todo eso. Vamos a tener una grabación aquí en el NVR para que luego a través de una red pública o conexión dedicada podamos llegar hacia el OBS, ¿sí? Vamos a tener aquí una plataforma de videovigilancia donde va a estar conectada a mi Object Storage Service, ¿sí? En este caso, todo lo que sea los accesos, toda la parte de grabaciones y todo lo que se va a realizar del NVR lo voy a pasar a mi Object Storage Service. Entonces, en este caso tenemos dos cosas importantes, como son el almacenamiento enorme de gran cantidad de cámaras. En este caso vemos que son más de 100.000 millones de objetos que se pueden grabar, ¿no? En lo que va a ser nuestro OBS. Y también vemos que el precio de almacenamiento, como les decíamos, es 50% más bajo que un almacenamiento normal. En este caso, si se fijan, es de 0.012 gigas por mes. O sea, vean cuánto es la capacidad o el costo de almacenamiento. Es totalmente pequeño, ¿no es cierto? Entonces, eso permite que una gran cantidad de cámaras que se encuentran, ya sea, como les decía, en edificios, residencias, tiendas, campus, todo lo que yo pueda colocar a través de cámaras de seguridad, yo puedo remitir toda esta información y puedo ir almacenando en la nube. Entonces, ustedes se dan cuenta de los recursos que se pueden aprovisionar en minutos, cómo yo puedo trabajar a través de múltiples agencias, múltiples sitios, múltiples oficinas pueden enviar y utilizar un costo tan bajo como sería el de 0.012 dólares de gigabyte al mes. Entonces estamos viendo también que mis costos se reducen pasando yo a un tipo de OBS, ¿no? Object Services, ¿no es cierto? Object Storage Service. Otro escenario de aplicación por la gran cantidad de volumen que tiene es el Video on Demand, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en Video on Demand? Generalmente nosotros tenemos que se graban las películas o subimos películas de videos que sean en alta definición, ¿sí? Los High Definition. Subimos al OBS y el OBS puede proveer. Nosotros subimos los videos que van a estar a demanda y podemos hacer una transcodificación de los medios. Podemos recibir nuevamente los archivos que ya hayan sido transcodificados y podemos enviar hacia una red de contenidos, ¿sí? Nuestra red de contenidos es la que se va a encargar después de impulsar todo eso hacia terminales, que pueden ser celulares, pueden ser distintos tipos de laptops, de sistemas operativos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar con esto? Vamos a ocuparnos de poner en los servicios de nube, en los OBS, todos los videos que podamos subir y queramos poner, por ejemplo, en demanda, ¿sí? Para eso que garantizamos una latencia mínima de 10 milisegundos, es lo que garantizamos para que no tengamos retraso. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que yo tengo de respuesta ante cualquier requerimiento de servicio. Entonces, en este caso vemos que hay una latencia mínima de 10 milisegundos, que es muy importante de manejarla. Para que tengan ustedes una idea, servicios, si yo quiero conectarme a un servicio que está en la parte norte, por ejemplo, del continente, ahí vemos que se tienen latencias que son, no sé, yo les diría de 100, 150 milisegundos, ¿no? No es perceptible, pero eso es lo que se ocupa. En cambio, si yo voy a ocupar un servicio local, imagínense, en una nube que sea en nuestra región de OBS, voy a bajar mucho esa latencia, entonces me va a ser mucho más fácil que yo pueda recabar toda esta información de todos estos videos, ¿sí? La concurrencia. Tenemos una concurrencia muy grande en todo lo que son los servicios de video on demanda. Y todo eso, ¿por qué? Porque lo que es el Content Delivery Network, ¿no es cierto? Nuestra red de entrega de contenidos va a hacer que esta concurrencia o transacciones por segundo sea muy, muy grande. Y para satisfacer ese requerimiento es que necesitamos nosotros contar con una herramienta, en este caso el OBS, que nos permita hacer el procesamiento de tantas millones de solicitudes simultáneas. No se olviden que todo el mundo se conecta, todo el mundo está queriendo ver videos a demanda, ¿sí? Muchas redes de videos que tenemos ahora trabajan bajo este concepto. Otro escenario de aplicación, como les decía, copias de respaldo y archivo. Este es el uso básico, el uso más común que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos centros de datos de empresas,
¿sí? Que tienen bases de datos, tenemos datos no estructurados, como son los files, tenemos archivos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A través de canales de conexión, que podría ser Direct Connect o Internet, en todos los casos, vemos que es muy posible utilizar estos canales de transmisión para poder directamente a nosotros acceder a los servicios de nube. ¿Sí? Vamos a poder acceder a un conjunto de lo que sean centros de ojos de disaster recovery, centros de testeo, dentro de la configuración de nuestros servidores de nube, nuestro Elastic Cloud Server, pero yo voy a utilizar y voy a manejar todo mi ciclo de vida de datos, ¿sí? A través de lo que es mi OBS, ¿sí? Aquí empezamos a ver algún concepto interesante del OBS. Yo tengo formas de clasificar dentro de lo que va a ser mi servicio de almacenamiento como servicio OBS estándar, ¿sí? Puedo tener servicios como acceso infrecuente. ¿Qué es eso? Datos que no accedo todos los días, datos que los puedo almacenar de otra forma. Y también de una forma de archivo. ¿Qué quiere decir un archivo? Igual son datos que yo los voy a guardar, los voy a mantener, pero los estoy archivando para un uso que no sé cuándo los voy a poder acceder, ¿no? Entonces tenemos este tipo de configuraciones diferentes en los cuales vemos que la parte importante de esto, ya estamos viendo el costo, es un servicio de respaldos que me va a costar muy poco, ¿no? Son recursos económicos, son recursos eficientes que me van a generar y yo reduzca una inversión para todo lo que son mi concepto de almacenamiento de respaldos, garantizando siempre un bajo costo. Entonces, toda mi estructura de respaldos que yo puedo enviar de los data centers, los puedo directamente almacenar en OBS para que yo los pueda recuperar cuando sea necesario. Es seguro, es confiable, maneja encriptación cuando se suben los archivos y cuando se bajan. Cuando yo subo algún archivo, algún dato que yo quiera ver, va a subir encriptado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no veo aquí en mi OBS más que una relación entre un nombre de archivo que he subido, un ID y el espacio que ocupa. No puedo hacer un clic como en el OBS y ver y decir, ah, ya estoy viendo, estoy observando. No se puede. Este archivo yo lo voy a poder volver a ver cuando nuevamente a través de mis conexiones, a través de cómo quiero hacerlo, por ejemplo, a mi data center, nuevamente baje el archivo a mi data center y aquí voy a ver si era específicamente un video, qué tipo de video, si era algún archivo de base de datos, etcétera. Entonces, eso es algo muy interesante. Es una forma muy fácil de gestionar, ¿sí? Todos los servicios de almacenamiento que yo pueda gestionar a través de la nube van a ser a través de la misma consola. Entonces, eso me va a dar la facilidad que yo tenga para, por ejemplo, gestionar mis respaldos, ¿no? Mis copias, mis respaldos, mis archivos. Vemos entonces otros escenarios que tienen un cómputo de alto rendimiento, ¿no? Los high computing performance, ambientes donde yo necesito guardar mi información, necesito que toda esta parte de datos, o trabajar, por ejemplo, en servicios de nube tales como ser lo que son, ¿no es cierto?, nuestro Elastic Cloud Service, que ya lo estamos viendo siempre, la parte de generar nodos de Elastic Cloud Servers, por ejemplo, el autoscaling, los sistemas de autoscaling, los servicios de autoscaling, los sistemas de EBS comunes, los sistemas que vamos a ver más adelante que se llama Scalable File Service, ¿sí? Es otro servicio. Entonces, toda esta configuración que yo manejo en sistemas de High Performance Computing, sistemas de alto rendimiento, de alta computación que necesitan trabajar, yo los puedo utilizar e integrar a servicios de OBS. ¿Para qué? Para que tenga cargas y descargas rápidas. Eso es lo que me interesa, que yo pueda toda esta información cargarla de forma rápida, que pueda cargarla, descargarla, que mi acceso a los usuarios, que la forma que yo tenga, que tengan mis usuarios de acceder, sea sencillo, sea fácil, sea rápido. En este caso, por ejemplo, podemos tener hasta 300 megabytes por segundo de ancho de banda como flujo único, lo que eso va a permitir que haga yo una rápida importación de datos en línea. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ganando tiempo, estoy optimizando mis tiempos, estoy haciendo que todo mi sistema funcione de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer hacia este caso? Importar datos de gran volumen. Por la capacidad de transferencia que datos que tenga, se pueden mirar. En este caso hacemos un nuevo concepto, ¿sí? ¿Qué es lo que es el teleport? ¿Qué es un teleport? En este caso, los datos que están fuera de línea, que no están en línea, que no son online, yo puedo utilizarlos, aprovecharlos y migrar, por ejemplo, no sé, 120 terabytes de datos que yo tenga, que estén fuera de línea, los puedo migrar hacia la nube, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy también utilizando
Ahora bien, repetimos, el precio de almacenamiento para guardar es muy bajo. Entonces, ¿qué puedo aprovechar de estos entornos? Que yo pueda trabajar, en este caso del teleport, mirando 120 terabytes de datos hacia la nube. ¿Sí? Vemos un precio de almacenamiento tipo archivo que estaría dentro del 0.0050 dólares por giga por mes. Es un cálculo aproximado. Entonces, fíjense ventajas: carga y descargas rápidas, gran velocidad de manejo. Tenemos la importación de datos de gran volumen, puedo llegar a hacer importación de datos fuera de línea y a través de un precio de almacenamiento de bajo costo. Esa es la parte importante. Otro escenario de aplicación es el Internet móvil, ¿sí? En este caso, cuando trabajamos con servicios de SS, Elastic Load Balancer, podemos trabajar con los RDS. Estamos hablando de contenidos dinámicos, sitios dinámicos, ¿no? Bases de datos relacionales. Entramos a ver lo que son, por ejemplo, el CDN, como veíamos, ¿no? Toda la parte de nuestra red de contenidos. Vemos la parte que son los Domain Name Services, ¿sí? La parte de resolución de dominios. Entonces, toda esta parte que nosotros la vemos y la podemos manejar, vemos que los usuarios finales, que vemos aquí, que pueden utilizar navegadores y aplicaciones, pueden conectarse y pueden solicitar cierta información a los centros de contenido, ¿sí? A nuestra red de contenidos, Content Delivery Network. En este caso, ¿qué van a hacer? Van a solicitar a través de las interfaces, van a solicitar cierta información. Entonces, ¿qué se hace directamente? Nuestra red de contenido va a recuperar al OBS, va a solicitar al sitio original, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, imágenes, videos, archivos de audio, etcétera. Todo el contenido que yo lo maneje, lo voy a actualizar siempre a través de mi contenido de sitios dinámicos. Aquí es la parte de computing, ¿sí? Estamos viendo que aquí está el SS, mis servidores de nube. Vemos lo que es el Relational Database Service, mi base de datos relacionales, un servicio de nube que maneja bases de datos. Y también vemos a los balanceadores elásticos, Elastic Load Balancer. Entonces, toda esa estructura que yo hago para hacer un update dentro de mi intranet y la subo al OBS, los usuarios de aplicaciones móviles, ¿qué van a hacer? Van a requerir, van a consultar, van a pedir, y a través de lo que es un DNS voy a acceder a mi red de contenidos. Mi red de contenidos, entonces, ¿qué va a hacer? Va a recuperar los contenidos y va a devolver los datos hacia los usuarios de servicio de Internet móvil. Esa es la forma de trabajar de una aplicación móvil y cómo nosotros podemos ver que podemos aprovechar todo lo que es la gran demanda, podemos utilizar servicios para, por ejemplo, garantizar una mayor seguridad, que se llama Web Application Firewall. Vimos una rápida descripción en las primeras clases. Podemos ver servicios de seguridad como el Anti-Distribute Denial of Service, ¿no? Denegación de servicios distribuido. Entonces, todo esto me permite brindar un servicio adecuado. ¿Por qué? Porque yo voy a estar seguro de que a través de mi OBS yo voy a garantizar la seguridad, ¿sí? Voy a proteger toda la parte de seguridad del almacenamiento de objetos. Y que aquí que vemos, generalmente hay una concurrencia de 10 millones de TPS, que es el TPS, son las transacciones por segundo, ¿no? Transactions per second. Entonces, en este caso que vemos, que el OBS tiene que satisfacer también esa transaccionalidad alta, esa concurrencia. Todo el mundo entra a su celular y quiere ver alguna película, quiere ver un video, quiere sacar un audio, entonces tiene que ser una aplicación, un servicio, en este caso el OBS, que responda a esa alta concurrencia de requerimientos, ¿sí? De transacciones que queremos ver. Entonces vemos cómo para escenarios como Internet móvil también nuestro servicio de OBS aplica directamente para brindar esos requerimientos. Otro escenario es lo que llamamos el Enterprise Cloud Box, ¿sí? Aquí vemos también nuevamente, esta es mi parte de computing en nube, computación en la nube. Mi servicio de nube, de servidor, mi servicio de base de datos relacionales. Vemos aquí lo que es el servicio de backup de volúmenes, ¿se acuerdan lo que es el Volume Backup Service? Y también veo aquí lo que ya vamos a ver luego, que es el Elastic Load Balancer. Es un balanceador que permite a través de la nube balancear cargas de tráfico, requerimientos, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que llamamos un Enterprise Cloud Box? Que son todos mis componentes que yo pueda tener en un sistema de oficina, ¿sí? Ahora ya vemos que para mi oficina yo utilizo las PCs, las desktops virtuales, si es que yo los voy a provisionar, tengo los pads, tengo dispositivos móviles, ya no queda ajeno al uso de aplicaciones de oficina los usos de celulares, los smartphones que pueden acceder a aplicaciones. Dentro de la oficina que tengo servicios de correo, ¿sí?
tengo servicios de videos, tengo mi intranet que está copada de todos los requerimientos y que interactúa con todos mis servicios en este caso. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Todo lo que yo quiera subir, trabajar, idea como concepto de oficina, voy a subirlo hacia mi nube, que yo lo voy a llamar Enterprise Cloud Box, ¿sí? Es un sistema de servicios que me permite autenticar, gestionar y buscar dentro de lo que yo voy a armar dentro de mi nube. Entonces, ¿qué va a hacer la nube? Muchas veces va a dar respuestas dinámicas a los datos, ¿sí? Los datos más utilizados directamente me los entrega. Si es que los encuentro en mis memorias, directamente los voy a entregar. Entonces, ¿qué va a hacer OBS? ¿Cómo ayuda OBS en este escenario? Va a ofrecer escenarios de disco web, digamos, sistemas de almacenamiento que posean alta concurrencia, alta confiabilidad. Voy a utilizar justamente para que toda la información de lo que yo llamo mi Enterprise Cloud Box, mi caja de nube empresarial, como ser emails, ya les digo, files, videos, etcétera, los almaceno en el OBS y de acuerdo a un ciclo de vida para mis objetos, yo voy a ver que puedo directamente pasar de un OBS estándar de uso hacia un OBS de uso infrecuente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy calificando, estoy clasificando mi acceso de archivos. ¿Para qué? Para que todos los datos estáticos puedan ser guardados en este tipo de acceso infrecuente y los que ya sean más accedidos los voy a recuperar y los voy a dar a través de mi OBS, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo funciona? Yo toda la información que quiera almacenar, emails, videos, etcétera, paso hacia mi servicio de nube, hacia mi data center virtual. Entonces, a través de una intranet, yo voy a hacer el update hacia mi servicio de almacenamiento. Puedo igual bajar datos estáticos hacia mi sistema, pero cuando yo necesite respuestas y pueda trabajar a nivel de OBS, yo voy a devolver ya sea tanto a mis celulares de la oficina, que tenemos muchas cuentas ahora en la oficina, hacia las PCs, como les digo, desktops virtuales que son provisionadas desde también la nube. Entonces estoy viendo que todo este sistema de Enterprise Cloud Box, mi caja de oficina de nube, voy a poder utilizarla. Entonces, fíjense todas las ventajas. Ya hemos visto la durabilidad, tenemos los 11 9 que son durables, tenemos la disponibilidad de servicio, que son los 4 9 que yo veo como disponibilidad de datos, vean esa parte. Tengo un costo bajo. Entonces, para un sistema de oficinas es también muy importante que yo pueda pensar en lo que es la parte de OBS. Con algunos conceptos básicos, entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que es el objeto que viene a ser, en este caso? El objeto es la unidad básica de almacenamiento, ¿sí? Es mi unidad básica de almacenamiento dentro de mi OBS, dentro de lo que es aquí la parte de buckets. Bucket es un balde, ¿se acuerdan? Les decía, el bucket quiere decir traducido como a un balde. Entonces, yo dentro de mi OBS puedo tener distintos baldes, distintos buckets con distintos objetos. Entonces, el objeto va a ser la unidad básica de almacenamiento, ¿sí? Consiste en datos, en metadatos de objeto. Ahora bien, un bucket es un contenedor virtual, ¿sí? Es un contenedor que yo lo utilizo para almacenar estos objetos. Me va a proporcionar el almacenamiento de forma plana, lo llamaremos así. A diferencia de una estructura, como les decía, convencional de almacenamiento, ahí tenemos, por ejemplo, que son directorios, que son multicapa, ¿sí? Eso hace que yo tenga que ingresar a una jerarquía. Por ejemplo, me creo un directorio, universidad. Dentro de universidad yo voy a poner medicina, dentro de medicina voy a poner anatomía, dentro de anatomía voy a poner anatomía 1, por ejemplo. Y ahí creo un file, un archivo. Entonces, si quiero acceder, tengo que hacer un acceso de forma jerárquica, ¿sí? Si yo quiero recuperar datos de mi clase de anatomía 1, tengo que pasar por toda mi estructura de directorios para llegar a ese objeto. Aquí no, aquí el objeto, como les digo, va a entrar como si fuera un balde, y yo meto un balde virtual, meto mis objetos ahí como este balde virtual, que sería como una bolsa, y cada objeto va a estar definido por un ID. Entonces, si yo quiero un objeto específico, necesito saber el nombre del objeto o el ID que tiene el objeto. Entonces, fíjense, la forma de recuperación de la información también es mucho más rápida, ¿sí? Aprovechamos todo esto de que sea más rápido. ¿Qué podemos hacer también con el bucket? Yo le puedo agregar seguridad, ¿sí? Esto es una access key y una secret key. ¿Qué quiere decir? Le estoy poniendo claves de autenticación, ¿sí? Una clave de autenticación siempre está formado por un par de claves, ¿sí? La clave
de lo que es mi access key, mi clave para acceder, y mi security key, que va a ser mi password, que yo le coloque a mi acceso del OBS. Entonces, si se fijan, también estoy dando la seguridad necesaria para que yo, solamente conociendo mi clave de acceso y mi secret key, mi clave secreta, yo soy la única persona que voy a poder ingresar a través de estos mis credenciales a mis buckets, a mis objetos. Entonces estoy subiendo justamente la seguridad de mi propio objeto. Entonces vemos que hay un concepto también de OBS, es la región. Como habíamos visto, los OBS básicamente solamente pueden ser establecidos dentro de una región, ¿sí? Eso es lo que yo hago con mi OBS. Algunas funciones y características de lo que es entonces OBS. Puedo tener control de permisos. Yo puedo decir quién puede acceder a qué objetos que haya subido, quién no. Puedo controlar eso. Puedo hacer un uso de monitoreo. Puedo monitorear a través de la administración de lo que yo llamo un log. Voy a ver quién está accediendo, quién está entrando a mi balde, a mi bucket. Puedo tener control de versiones. Si yo, por ejemplo, en un sistema normal, no va a funcionar porque falta un tornillo. A ver, como les decía del ejemplo, si encima de ese archivo copio una nueva versión, ¿qué va a pasar? O si copio otro archivo que tenga solamente un gráfico que se llame con el mismo nombre, Anatomía 1, ¿qué voy a hacer en ese escenario normal? Mi archivo anterior lo voy a superponer, se va a perder, independientemente si ahí hubiera tenido todo un documento en Word de una clase, no va a importar. El nuevo documento que solo contiene una imagen, un gráfico de anatomía, yo lo voy a superponer. Entonces, en ese caso, se superpone y lo pierdo. En este caso, no. Yo puedo tener un control de versiones, ¿sí? Puedo hacer el uso de las tags, etiquetas, algo muy importante como hemos visto en todo este curso, que es para identificar dónde yo estoy trabajando. Puedo tener una notificación de eventos, ¿sí? Puedo notificar que han sido subidas una gran cantidad de archivos que yo estaba esperando. Entonces, todo esto me ayuda, me facilita que yo me notifique en base al comportamiento de mi almacenamiento. Yo puedo gestionar el ciclo de vida, ¿sí? Puedo ver cuáles objetos los tengo, cuáles son muy antiguos, como les decía. Gestión de ciclo de vida, en este caso, ¿a qué se va a referir? A que yo puedo pasar de un OBS estándar a un acceso infrecuente, que no es muy frecuente, y si no accedo tampoco por mucho tiempo, se vaya a un archivo, un OBS de archivo. Puedo hacer un alojamiento de un sitio web estático. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un sitio web estático, es aquel que no tiene cambios, ¿sí? Que yo directamente lo publico y directamente pongo una foto, pongo un cierto tipo de documentos y no necesito estar actualizando cada vez. El OBS me permite esa característica. Yo puedo alojar un sitio web estático en el OBS y que de ahí todo el mundo vaya consultando, vaya entrando, etcétera, ya que no lo voy a estar actualizando constantemente. Eso se refiere a un sitio web estático. Ahora bien, tenemos lo que llamamos encriptación del lado del servidor, ¿sí? Cuando yo subo del data center, como les decía, hacia mi nube, hacia el OBS, yo voy a encriptar todos los objetos y los voy a poner encriptados, de manera que nadie puede saber qué es el objeto que yo he subido. Entonces, eso yo le llamo encriptación del lado del servidor. ¿Para qué me sirve? Para garantizar la confidencialidad de todos los objetos que yo suba al OBS. ¿Cuándo los voy a poder ver? Cuando nuevamente baje, haga un download de ese objeto y diga, muy bien, lo he bajado, había sido un video que era de una clase anterior, entonces, muy bien, voy a ver que lo utilice, etcétera. Lo vuelvo a subir, nuevamente se encripta en mi servidor. Es la característica que maneja el OBS. Vemos un poquito lo que es control de permisos, ¿sí? Perdón. Para acceder y operar los recursos de OBS, los usuarios, el grupo de usuarios que yo tenga, deben contarlos con los permisos correspondientes, ¿sí? Solamente van a poder acceder y operar el OBS los que cuenten con los permisos, con los credenciales adecuados, ¿sí? En este caso ya estamos viendo lo que hacemos uso de lo que es el Identity and Access Management, ¿sí? Este es otro servicio de lo que es la nube. El servicio de gestión de identidad y acceso, ¿sí? Entonces, un grupo de usuarios a través de esta gestión de acceso y de identidad, voy a ponerlo a llamar como usuario 1, usuario 2, usuario 3, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Puedo configurar permisos de operación de estos recursos del OBS mediante una configuración de grupos de usuarios, ¿sí?
Entonces, los usuarios de estos grupos van a heredar los permisos de mi grupo, ¿sí? Todos los que estén dentro de este grupo van a estar clasificados con una un cierto tipo de acceso, un cierto permiso de acceso. Entonces, para que yo pueda clasificarlos, puedo ver que hay algunos tipos de roles, ¿no? Permisos. Yo puedo ser el administrador de todos mis tenants, de todos mis inquilinos, así este caso. Entonces, los usuarios que estén con este permiso van a poder hacer cualquier operación. Él es el administrador de mi bucket, de mi balde, ¿no? Donde yo guardo mis objetos. Puedo tener también un usuario tenant invitado. Este invitado, que va a poder hacer, solamente va a poder consultar, nada más. Va a consultar el uso de los recursos que yo tenga en mi OBS. O yo puedo tener otro permiso que es el visualizador de los buckets de OBS. ¿Qué quiere decir? Que este usuario va a poder obtener una lista, va a poder obtener qué objetos tengo y va a poder ver la información de ubicación de estos buckets, dónde están ubicados. Entonces, este es un tipo de control de permisos que yo voy a configurar dentro de mi Identity and Access Management. Puedo configurar los ACLs, Access Control List, listas de control de acceso, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es configurar los ACLs dentro de los buckets y los objetos. ¿Para qué? Para que yo pueda ver, por ejemplo, cuál es el acceso al objeto, si va a tener lectura, si va a tener un acceso de lectura y escritura, si voy a poder hacer algún otro tipo de operación de salvar cierta información, ya sea como cuenta o como permisos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un usuario que dice Yanni How, que él solamente tiene una lectura y escritura para un cierto objeto, ¿sí? Puedo crear permisos públicos, puedo decirles que sean usuarios anónimos. O un usuario que yo quiero que se registre antes para que yo pueda compartir esa información. Entonces yo puedo hacer una creación de acceso de una lista de usuarios de acceso para lo que son objetos, como también para acceder a mi balde completo, a mi bucket. Entonces, esa es la forma que yo puedo configurar y manejar mis tipos de permisos. Vemos también que puedo, a través del OBS, admitir un control detallado de permiso para mi bucket. ¿A través de qué? De una política. Como se dan cuenta, es muy común que yo a través de servicios de nube trabaje a través de políticas. Y en este caso van a ser políticas de buckets, políticas de los baldes donde almaceno mis objetos. En este caso, por ejemplo, mi política de bucket, puedo hacer que sea una política privada, puedo hacer que sea una política que solamente tenga lectura, read only, ¿sí? O puedo hacer que tenga algún tipo de customización que pueda tener permisos de lectura y escritura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo añado una política para mi bucket. Le digo que el modo sea, por ejemplo, customizado. En este caso, aquí pueden ver lectura y escritura o solo lectura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer en este caso que se permita. Estoy customizando que permitan. Por ejemplo, para esta cuenta, voy a poner si fuera uno más usuarios o para incluir qué recurso. Entonces, si se fijan, estoy creando políticas de acceso, ¿sí? Entonces, aparte de una política de bucket, voy a mezclar o voy a también conjuntamente con la lista de control de accesos, lo que es mi ACL, generar este acceso, ¿no? Voy a ver quién puede hacerlo, quién puede tener una prioridad de acceso. Entonces, esto le llamo lo que es una política de bucket, política de accesos. Control de permisos, en este caso, por ejemplo, ya vemos un poquito más allá, ¿no? Vemos cuál es el usuario autorizado. Obviamente, el owner, el propietario del objeto, va a ser la cuenta que yo creé justamente y suba mis archivos, mis videos, mis audios, etc. Puedo tener un usuario anónimo, ¿sí? Este usuario anónimo no va a estar registrado en el OBS, pero yo le puedo dar en cierto momento el permiso para que vea un objeto específico, ¿sí? Un objeto específico dentro de mi bucket, dentro de mi balde. Tengo los usuarios registrados. Un usuario registrado va a ser aquel que pueda acceder utilizando lo que decíamos, las access keys o los secret keys, ¿no? El par de claves de autenticación. Entonces, ese va a ser mi usuario registrado. Puedo tener algún usuario que sea un usuario específico, ¿sí? Es una cuenta que tiene permiso para acceder a un bucket específico. En este caso, el propietario, que va a ser el owner, el que cree el bucket, va a poder generar este permiso de acuerdo a un ID de cuenta o a un nombre de cuenta. Entonces, como pueden ver, hay todos estos tipos. También tengo uno que se llama Log Delivery, ¿sí? En este caso, solamente se admiten para lo que son los buckets que tengan la lista de control de acceso. Va a ser un usuario que pueda enviar registros.
como les decía, yo puedo tener un log, puedo monitorear, ¿sí? ¿Qué está pasando con mi balde, con mi bucket? Entonces, si alguien accede, se va a grabar en este log. Si alguien ha borrado algo de mi bucket, va a quedar en este log. Entonces, yo puedo crear un usuario que haga el envío de estos logs de registro, ¿sí? Para que yo pueda hacer una auditoría, para que yo pueda hacer un control, para que yo pueda ver qué ha pasado con mi balde y quiénes han accedido a este balde. Para eso yo me creo un usuario que se va a llamar Log Delivery. Vemos lo que son los ACLs, ¿no? El ACL es el Access Control List. En este caso, vamos a ver que los permisos van a poder ser del tipo de permisos de acceso a los buckets, permisos de acceso a los objetos o permisos de acceso a mi propia lista de control, ¿sí? Y para eso voy a tener, por ejemplo, para lo que es el permiso de acceso a los buckets, puedo tener de lectura o escritura. Para el permiso de acceso a objetos, puedo tener lo que es lectura. Y para el permiso de acceso a mi lista de control, voy a tener lectura y escritura. Entonces, son las características que voy a brindar para que pueda controlar los permisos de mi lista, ¿no? Mi Access Control List. Vemos algunos escenarios de aplicación de las políticas de bucket. En este caso, por ejemplo, vemos que se puede hacer para la obtención del contenido de objetos. Sí, los ACL de bucket solo se pueden utilizar para controlar permisos para obtener listas de objetos y cargar objetos, pero no para obtener el contenido ni los metadatos de los objetos, ¿no? Entonces, para eso yo puedo ver que se puede tener una obtención del contenido de objetos. Puedo hacer una gestión de permisos de acceso entre cuentas del OBS. ¿Cómo hago esto? ¿Para qué sirve eso? Se pueden configurar permisos en base a cuentas y grupos de usuarios. Entonces, en este caso, ningún usuario que no esté especificado dentro de lo que es la Identity and Access Management, mi servicio de autenticación de acceso, van a poder ver todo lo que yo tengo directamente dentro de este bucket, ¿sí? Y también puedo gestionar todos los permisos de operaciones. ¿A qué se refiere eso? Que para gestionar estos permisos yo tengo que configurar políticas de acceso, ¿sí? Políticas avanzadas. De esta forma yo voy a ver y voy a estar al tanto para saber quién ha accedido, quién ha visto algún objeto. Entonces, los ajustes avanzados van a permitir administrar justamente todos los permisos de operaciones. Todo lo que yo pueda operar lo voy a hacer a través de una política de bucket, ¿no? De acceso al balde. Vemos ahora entonces un poquito más a detalle el monitoreo, ¿no? Como veíamos, nuestro OBS permite que yo pueda generar a través de una configuración de política. Ya, perdonen, aquí Luis Alberto se unió a nuestra clase. Entonces, como les decía, aquí a través de una consola de gestión de lo que es el Cloud Eye, recuerden, el Cloud Eye es mi monitoreador. Entonces puedo sacar estadísticas de mis baldes, como ser que tráfico de carga, puedo ver cuánto tráfico he tenido, puedo ver mi tráfico de descarga. Cuando hablo de tráfico de carga me refiero a los uploads, que he subido yo, que he podido subir a mi bucket, ¿no es cierto? Entonces puedo ver ese tráfico de la subida de archivos, puedo subir mi tráfico de descarga o download, puedo ver quiénes han querido obtener algún tipo de información, un get que yo quiero obtener, o un put yo quiero colocar. Entonces, a través de lo que es el Cloud Eye, que es mi servicio, yo puedo ver todos estos monitoreos, ¿sí? Entonces puedo estar controlando, si se dan cuenta, a nivel de logs de operaciones, pero también a nivel de tráficos de descarga, tráficos de subida y también solicitudes, quienes han querido ver cierta cantidad de objetos y quienes han querido colocar también en mi balde estos objetos. Para eso yo utilizo lo que es esta característica de monitoreo. Vemos entonces ahora vamos a ver lo que es el control de versiones. El control de versiones radica, como les decía, en que yo le doy la disponibilidad. ¿Cómo lo hago? A través de una consolita que dice Enable o Suspend. Una vez que yo he habilitado el control de versiones, no lo puedo eliminar. No puedo decirles que ya no quiero que se haga. Lo único que yo puedo hacer es temporalmente suspenderlo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, ya les digo, si tengo un objeto que llamo Anatomía 1 y es un documento en Word que tiene toda mi clase, puede ser que en algún momento alguna persona o alguien haya subido un documento que también se llama Anatomía 1. Si yo no tengo habilitado el control de versionamiento, ese archivo lo pierdo, se va a superponer directamente.
En cambio, si yo tengo habilitado lo que es el versionamiento, voy a tener un objeto .txt, que es el ejemplo, que va a tener un ID de versión 1, que es la original, ¿sí? Si yo subo otro objeto que se llame object.txt, este objeto va a tener como una versión de ID el 0002, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy garantizando que no se pierdan los objetos que yo tengo, que por algún motivo se hayan subido con el mismo nombre. Entonces, para eso hago la habilitación de lo que es mi versionamiento. Puedo habilitar lo que es un control de versiones y puedo seleccionar objetos o hacer también un borrado de mis versiones, pero esto ya yo lo manejo con cuidado y además con el respectivo control que voy a hacer, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo del mismo object.txt, que es nuestro ejemplo aquí. Yo tengo, por ejemplo, la versión 1, la versión 2 y la versión 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago un borrado de este objeto, se va a marcar cuál es la versión que yo le he borrado, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo en algún momento puedo ver que me he equivocado. Yo quería borrar la versión 1, que era la más antigua, teniendo este marcador que se pone, ¿no es cierto? Un delete marker, un marcador de eliminación. Yo puedo recuperar el objeto eliminado, ¿sí? Viendo la versión que era la versión del ID 3. Entonces, en algún momento que después de que haya borrado, yo piense que se ha perdido, si yo puedo hacer es ver la versión de mi objeto, que era la 3, y poder recuperarlo. Es una parte muy importante que otros sistemas de almacenamiento o de respaldo no me permiten generar, ¿verdad? La habilitación de control de versiones, como les decía, yo puedo habilitar para que los objetos se muestren también en una lista de objetos borrados, ¿sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Este objeto, que era el test de mi ejemplo anterior, está identificado con un marcador de borrado, ¿sí? Está en una lista de objetos borrados, eliminados. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo tengo este ID utilizado, pero que está como objeto borrado, si vuelvo a cargar un objeto .txt, se va a crear una nueva versión. Entonces yo voy a tener la versión 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque la versión 3, si en algún momento quisiera recuperarla, va a estar marcada como un objeto que ha sido borrado, que eso es muy importante para que yo mantenga mi control de versiones dentro de lo que son los almacenamientos de objetos, ¿sí? La suspensión de control de versiones. En este caso, como les digo, no se puede ya hacer un disable, ¿no? Si tengo, aquí estamos, por ejemplo, viendo en este ejemplo que aquí dice el versionamiento está deshabilitado. Entonces no tengo IDs, ¿sí? No tengo ningún ID. Esto es nulo. No voy a ver, mi objeto no está relacionado con un versionamiento. Hablemos de un ID de versionamiento, porque no se olviden, es diferente el ID de versionamiento, de versiones, que un ID normal de objeto, ¿sí? Ese siempre va a estar creado. Entonces, cuando habilito el versionamiento, ya empiezo a tener los IDs 1 y 2, en este caso, como veíamos en mi ejemplo anterior. Si en algún momento yo suspendo el versionamiento, ¿sí? Los objetos que ya hayan sido identificados con una versión correspondiente, que serían, ¿no es cierto?, el 1 y 2, se van a mantener. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago la suspensión? El siguiente objeto que yo coloque, el object.txt, que ingrese a mi respaldo, a mi bucket OBS, nuevamente no tiene una versionamiento, una ID de versionamiento. Nada más va a pasar eso, ¿sí? Pero las versiones históricas que yo tenía antes se van a conservar, entonces no necesito que se eliminen manualmente ni nada, siempre las voy a tener ahí. Esto solamente por un tema de seguridad, y como ustedes ven, en la parte de OBS se ha preocupado de que nunca pierdas algún objeto, siempre tengas la posibilidad de que puedas recuperarlo. Entonces, vemos que hay diferencias, ¿no es cierto?, entre lo que sería suspender un control o deshabilitar el control. Si yo deshabilito, perdería este versionamiento, estas versiones históricas. Entonces, en base a eso, yo ya puedo ver que hay marcadores, ¿no es cierto?, que yo puedo eliminar o no. Es una parte muy interesante de lo que llamamos versionamiento. Entramos a ver un poquito lo que son las tags, las etiquetas, ¿sí? Como veíamos, en todo servicio que tengamos, estas etiquetas me permiten identificar de una forma mucho más adecuada y clasificada los objetos que voy a tener, en este caso para los buckets, para los baldes de OBS, ¿sí? Entonces,
¿Cómo es una etiqueta? Aquí vemos un poquito con más detalle, que tiene un par clave-valor. ¿Qué es el par? Es el tag key, que es mi clave, con un tag value, ¿sí? Cada etiqueta va a poder tener solamente un tag key y un valor, ¿sí? Entonces, esto permite a que cada clave sea única, ¿sí? Una clave única y un valor específico. Vemos lo que son las notificaciones de eventos. Esto es una cosa súper importante, ¿no? Dentro de lo que es mi OBS, mi bucket, mi balde de OBS, yo puedo tener eventos que pueden ser el upload, subir elementos, tengo el download, tengo vistas o tengo lo que son las eliminaciones, el borrado de mis objetos, ¿sí? Entonces yo ¿qué puedo hacer? Puedo configurar a través del servicio que se llama Simple Message Notification, que ya lo hemos nombrado anteriormente, ¿no? Este servicio me va a permitir configurar, ¿para qué? Para que yo, en caso de que, sobre todo, haya un borrado de algún objeto, a través de este servicio de SMN, Simple Message Notification, ¿no? El mensaje de notificación es simple. Yo pueda enviar mensajes hacia mi celular, hacia una aplicación o hacia un correo, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Si yo quiero cuidar y ver que todos mis objetos no se borren, se mantengan, es información confidencial y muy importante para nosotros, voy a configurar que si alguien borra, por ejemplo, algún archivo importante, me mande directamente a mi celular o me mande un correo, ¿sí? Entonces yo estoy permitiendo que se haga un control de esta mi notificación de eventos, ¿no? Todo lo que yo considere que es importante. O si se ha subido un documento importante que yo estaba esperando, configuro este evento y le digo que ni bien suba me haga llegar a mi celular o a mi correo. Entonces estoy al tanto de la gestión de mi centro de notificaciones. ¿Cómo lo hago? A través de la configuración de lo que yo llamo el Event Notification, notificación de eventos. Le coloco un nombre. Entonces, ¿el evento cuál va a ser? Que se haya creado un objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo haya cargado un objeto, que haya copiado un objeto, que haya borrado un objeto, que haya removido un objeto o en algún caso que se haya creado un delete market. ¿Qué quiere decir? Que estaba con versionamiento. Entonces, ante cualquiera de estos eventos, yo voy a poner un prefijo y un sufijo, ¿no es cierto?, del objeto que quiero que se monitoree. Y en caso de que ocurra el borrado de un objeto con prefijo anatomía 1 guión clase algo, no sé, ya va a considerar todos esos objetos. Entonces, si yo borro ese objeto, me va a mandar aquí directamente, voy a seleccionar cómo que me mande la notificación, ¿sí? Puedo hacerlo a mi celular a través de lo que sería un SMS, puedo hacerlo a través de mi correo electrónico, a través del servicio de mail. Gestión del ciclo de vida. Esto es lo que les comentaba que es muy importante y muy diferente a otros almacenamientos, ¿sí? Yo voy a configurar reglas para que se eliminen o hagan una transición de un estado a otro. Ya les decía, todos entran al nivel de OBS estándar, objetos que tienen y se guardan en un nivel estándar. Dependiendo la frecuencia o no frecuencia, pueden irse a un acceso infrecuente, ¿sí? Si no son considerados y no se están accediendo ni una vez a la semana, ni una vez al mes mediante una regla, yo voy a hacer que de este acceso infrecuente se pasen a un archivo, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo que de estándar vaya directamente al acceso infrecuente, o si yo sé que es un archivo que no lo voy a utilizar de aquí a un mes, a 2 meses, o que nadie lo vea, pero sí es importante guardarlo, yo puedo hacer que de estándar pase también hacia archivo, ¿sí? Ahora bien, yo le puedo dar una política con un tiempo de expiración. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en mi archivo, ¿sí?, a nivel de archivo, objetos que son mayores a 3 meses, automáticamente los borren una vez que cumplan los 3 meses, ¿sí? Es una característica muy interesante. Entonces, ¿qué hago? Creo una regla de life cycle, del ciclo de vida. ¿Qué voy a hacer? Voy a habilitar la regla, le creo acá un nombre de regla. Voy a escoger si se va a aplicar a todos los objetos que empiecen con un prefijo, anatomía 1, por ejemplo. O voy a decir que sea para todo mi balde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que, por ejemplo, aquí en el ejemplo dice que haga una transición hacia el acceso infrecuente.
Entonces, ¿qué escojo? Que lo configuro ahora. Quiere decir que todos los objetos que estén con anatomía 1 y estén con cierto tiempo o no sean accedidos frecuentemente, automáticamente pasen de mi OBS estándar a mi acceso infrecuente. Esto es lo que estoy logrando y estoy viendo que se haga en mi ejemplo específico. Vemos el ejemplo de lo que es el alojamiento de un sitio web estático, ¿sí? Los sitios web estáticos tienen páginas estáticas, por eso es el nombre, ¿no? Entonces, a diferencia de un sitio web, por ejemplo, dinámico, muchas veces un sitio dinámico va a procesar scripts, va a procesar, por ejemplo, scripts a través de PHP, a través de JavaScript, a través de .NET, etc. Pero una página estática no lo va a hacer. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Yo voy a, por ejemplo, registrar mi sitio web, registro un nombre de dominio, voy a crear un bucket, ¿sí? Voy a crear este bucket para que después ahí se quede mi sitio web, esté alojado, ¿sí? Entonces, una vez que haga eso, voy a cargar archivos. Obviamente voy a cargar mis archivos que pertenecen a este sitio estático, ¿sí? Voy a configurar justamente todas las características de dominio, de acceso, etcétera. Y luego, una vez que tenga la configuración de DNS, cualquier empresa que se encuentre en el Internet va a poder acceder a mi sitio web estático, ¿sí? Entonces, es bien importante comprender que también el OBS me sirve para alojar los sitios web. Eso es muy importante cuando a veces tengo alguna página que no la voy a estar actualizando y que quiero que radique en este tipo de almacenamiento. Además, ¿por qué lo voy a hacer? Porque el OBS es un servicio de costo bajo. Los discos que tengo aquí son de costo bajo, entonces me va a costar mucho menos a que yo ponga, por ejemplo, esto en una página de dominios diferente, ¿sí? Yo quiero publicar mi página web. Si va a ser estática, directamente lo voy a decidir colocar a lo que es mi OBS, ¿no? La encriptación del lado del servidor, ¿no es cierto? Lo que les decía, al cargar yo un objeto, puedo hacer que el objeto se encripte y se almacene en el OBS. Entonces, una vez que yo tenga la blob file, ¿sí? Yo voy a tener un file directamente, voy a decirle a qué tipo de almacenamiento va a ir, a un estándar, a un acceso infrecuente o a un archivo. ¿Se acuerdan los 3 ciclos de vida que tengo para el OBS? Entonces, una vez que yo defina a dónde quiero colocarlo, puedo decirlo que se encripte, ¿sí? Utilizo lo que es el Key Management Service, el servicio de gestión de claves, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar ya sea una clave que ya la tenía o puedo crear también una propia clave para este objeto, ¿sí? Entonces, eso denominamos lo que se llama encriptación del lado del servidor. Validaciones de URL. ¿Para qué sirve esto? Para que usuarios no roben información de mi OBS, para que no haya usuarios que quieran saltar, que quieran ingresar a mi OBS. Entonces, ¿para qué hago esto? Para esto yo tengo lo que llamamos una validación de URLs. En este caso, tengo lo que son los whitelists, los que puedo dejar pasar, ¿sí? Y también tengo los sitios URLs que yo no voy a dejar que pasen, que son los blacklisted. Entonces, a nivel de validación, esto también me reduce costos, porque hay algunos sitios web que roban enlaces de otros sitios para que quieran enriquecer sus contenidos. Estamos hablando de contenidos de sitios, ¿no? Este robo de enlaces no solamente puede dañar algún interés de los sitios web originales, sino también que pueden aumentar una carga de trabajo en los servidores de los sitios originales, ¿no es cierto? Es lo que pasa. O sea, hay URLs que van a robar un link y ese link lo van a poner para enriquecer su sitio, pero cuando hagan clic al link, al URL, que es la dirección del link, ¿no? Del sitio web donde está alojado, ¿qué va a pasar? Va a estar generándose procesamiento en mi sitio. Lo único que ha hecho el otro sitio ha sido enriquecerse con todos mis datos, con mi sitio web estático, con lo que yo quieras, pero el momento que haga acceso a ese link, directamente va a estar ganando acceso a mi sitio estático. Entonces yo puedo controlar esa validación puede ser que tenga amigos con los que trabaje y quiero que ellos sí puedan desplegar mi sitio, ¿no? Que a través de una colaboración mutua, conjunta, yo los quiera ver. Entonces, los que yo quiera que accedan van a estar en esta lista blanca y los que no, los voy a bloquear. Ni siquiera van a poder acceder. Una vez que hagan link o clic a mi web estático, van a ir a un acceso no permitido y no se va a ver nada.
Entonces tengo la posibilidad, la facilidad de evitar que otros usuarios roben datos de mi OBS, porque si se dan cuenta, están robando datos de mi web estático. Es lo que están haciendo. Puede haber una gestión de fragmentos, sí. ¿Por qué? Porque los fragmentos se generan cuando yo, por ejemplo, no he terminado de cargar un archivo. Entonces va a haber una fragmentación de ese mi file, ¿sí? Si yo estoy borrando un archivo de mi OBS y se corta mi conexión de internet, se generan fragmentos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ver qué archivos están fragmentados, no están completos, ya sea, como les digo, porque se ha suspendido por la mala condición del internet. Puede ser que algún dispositivo ha presentado fallas y no se cargue completamente, o que alguna tarea de carga yo la suspendo, ¿no? Digo, no, mejor ya no subo estos objetos a mi OBS. Entonces, ante cualquiera de estas condiciones, yo puedo hacer que me digan cuáles están fragmentados, cuáles archivos no han sido subidos completamente o han quedado a medio borrar. Entonces, yo puedo tranquilamente, a través del OBS Browser, ver si el archivo está completo, no ha sido finalizada la carga, el proceso de carga no se ha reanudado. Entonces, ante cualquiera de estas condiciones, yo voy a poder borrar esos fragmentos manualmente. ¿Para qué me sirve eso? Para liberar mi espacio. Si libero espacio, estoy evitando pagar, ¿no es cierto?, el costo de ese OBS. ¿Por qué? Porque un archivo fragmentado puede ser que sea un archivo, veamos, de 10 megas, ¿sí? De los cuales ha subido solo 5 y se ha cortado. Entonces, va a estar fragmentado, no me sirve. El momento que yo quiera bajar y verlo completo, tampoco va a funcionar. Entonces, estoy ocupando un espacio en mi OBS que voy a estar cobrando, ¿sí? Me van a estar cobrando directamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo cuáles son los archivos que han sido fragmentados y voy a eliminar este cobro haciendo que yo manualmente los pueda eliminar. ¿Cuál es el uso y gestión? En este caso, vemos el uso y gestión del OBS. Vemos claramente cuáles son los métodos de acceso. Para que yo pueda acceder a mi OBS, yo puedo hacerlo a través de mi consola de nube, que se llama el OBS Console, que obviamente está dentro de mi servicio ManageOne, que es mi consola única de manejo de nube. Yo me puedo bajar hacia mi computadora lo que yo llamo justamente un OBS, ¿no? De acceso, un OBS de browser. Y también lo puedo hacer a través de para los clientes Linux, puedo a través del OBS Command. El OBS Command me permite tener acceso al OBS. O también puedo acceder de qué forma, como hemos dicho al principio, a través de APIs, a través de interfaces de programación que me permitan, o a través de lo que son los software developer kits, ¿no? Algún kit de desarrollo de software que yo he realizado para que acceda a mi OBS. Entonces, esos son los tipos que yo tengo para acceder a través de todos estos métodos, comandos, a través de consolas clientes, a través de una consola del OBS, etcétera, acceder a mi OBS o a través de APIs para que pueda ver los objetos que tengo cargados. Dentro de esta función de gestión del OBS, bueno, hay tareas propias de los buckets, hay la gestión de tareas y hay la gestión de objetos, ¿sí? Cada una tiene una función diferente, ¿no? Para el bucket puedo crear el bucket, puedo buscarlo, puedo hacer políticas para mi bucket, para mi balde. Para las tareas de subida, bajada, borrado, también hay otra gestión que yo la puedo ver. Y también puedo hacer una gestión de mis objetos, ¿no? Si se fijan, todo este listado es lo que yo puedo hacer. Puedo cargar un file o un folder, puedo renombrar un archivo, puedo restaurar un archivo. Entonces, todas estas funciones son las permitidas dentro de lo que es el OBS Browser. Y obviamente, cuando uno ingresa a la consola, va a poder ver todo lo que puede hacer, adicionar buckets, ver la información de los buckets, ver las listas de controles de acceso, etcétera. Todo esto yo lo puedo gestionar y controlar dentro de lo que es mi OBS. Básicamente, estos son ejemplos, ¿sí?, de lo que se hace una preparación de OBS. Todo esto nosotros lo vamos a ver de forma práctica en nuestras clases prácticas, donde aquí solamente para que vean un poquito, inicio sesión, por ejemplo, en la consola para obtener un paquete del browser. Luego voy a bajar mi OBS, descomprimo. Todas esas son funcionalidades que las vamos a ver directamente en las páginas cuando entremos y veamos nuestro demo, ¿no? Nuestra versión real. Esto lo vamos a poder generar. Algunas preguntas frecuentes y la resolución de problemas. A ver, después de cargar un objeto con un nombre largo a la ruta local desde la consola,
¿Por qué cambio el nombre del objeto? Esto lo vemos desde Windows, ¿no? ¿Qué ocurre con Windows? Un nombre de archivo solamente tiene máximo 255 caracteres. Es lo máximo que yo lo puedo colocar. Si incluyo un nombre mucho más largo, ustedes han visto, va a ocurrir que no lo va a reconocer o el objeto no va a poderse descargar al equipo. Entonces, por eso es lo que ocurre, que esto ya viene a nivel de Windows, generalmente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de la cantidad máxima de caracteres que yo voy a subir para un objeto. Básicamente, solamente esto como un warning, ¿no? Nos dice cuánto es lo que máximo que yo puedo tener para subir, en este caso, a mi OBS. Esta es una pregunta más de desarrollo, ¿sí? ¿Por qué no se pueden buscar objetos globalmente en un bucket? Es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, dice, si el directorio raíz del bucket ABC contiene la carpeta A y esta carpeta A tiene los objetos B y C, no se puede buscar el objeto C en el directorio raíz del bucket, solo se puede buscar la carpeta A. ¿Qué estamos viendo a través de esto? Es una pregunta genérica de desarrollo, ¿sí? Estamos viendo que la consola de OBS no soporta consultas iterativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ID está directamente visto como un objeto separado. Básicamente es lo que nos indica, ¿no? Si queremos buscar un objeto, tenemos que ir directamente a la carpeta donde está el bucket. Básicamente no vamos a tener que hacer una búsqueda, digamos, de otra forma. Entonces, esto nos permite hacer el acceso del ID, digamos, ¿no? En esta parte ahorita vemos un poco lo que hablamos de solicitudes de acceso de OBS, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Las solicitudes de acceso se pueden controlar por medio de ¿qué? Access Control List, el inciso A, políticas de bucket, es nuestro inciso B, autenticación con una firma de usuario, ese es el inciso C, o la encriptación del lado del servidor. En este caso, ¿cuál hemos visto que son las opciones correctas? Las opciones se pueden dar a través de ASLs, a través de políticas de buckets y a través de la autenticación del usuario, ¿sí? Porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de acceso, ¿sí? No se olviden que la encriptación del lado del servidor es justamente una tecnología para que yo pueda encriptar, ¿sí? Con esto estoy encriptando mi objeto, no estoy teniendo acceso con mi objeto. Entonces, realmente cuando uno tiene este tipo de consultas, tenemos que ver a qué se refiere la pregunta. Dice, las solicitudes de acceso de OBS se pueden controlar por medio de ¿qué? Access Control List, listas de control de acceso, sí. Políticas del bucket, de mi balde, sí. O por alguna autenticación que esté con la firma de mi usuario, sí. Todas estas son formas de acceso, solicitud de acceso. La pregunta o la respuesta de, perdón, es encriptación del lado del servidor. Esto no tiene nada que ver con el acceso. Algunos acrónimos o abreviaciones importantes. Bueno, lo que es una API es el Application Program Interface, ¿no? Son las aplicaciones que yo trabajo para generar acceso hacia una aplicación, un servicio. Veo lo que es el Access Key, mi clave de acceso. Veo lo que es el Secret Key, Secret Access Key, en este caso es el par de claves para que yo pueda autentificarme ante el servicio de OBS. Veo lo que es el ACL, Access Control List, mi lista de control de accesos. Lo que es un SDK, es un Software Development Kit, es un kit de desarrollo de software. O este punto interesante que no lo hemos visto hasta ahora, que se llama el Cross Origin Resource Sharing, ¿sí? Es una forma de compartir recursos cruzados de origen, ¿sí? Es para que yo pueda ver entre distintas nubes, por ejemplo, algún acceso de objetos, es lo que estoy viendo. Siempre, que es lo importante que hemos dicho, que estén dentro de mi misma región, ¿sí? Perfecto, hasta aquí hemos visto lo que sería el OBS. Nos falta, dentro de lo que son los servicios de almacenamiento en la nube, nos falta, este es un tema cortito, que este tema más podemos verlo hoy, para que la siguiente clase, que sería el día lunes, mañana no tenemos clase, todo el mundo disfruta del feriado plurinacional. Entonces, mañana no tenemos la clase. El día lunes voy a agradecer que puedan entrar, porque va a ser nuestra primera clase práctica. Va a ser la clase donde vamos a crear una nube privada virtual, va a ser la clase donde vamos a crear los Elastic Cloud Server, mis servidores de nube, vamos a ver cómo se ven, cómo se escogen los discos, que son los Elastic Volume Service. Entonces, por favor, el día voy a hablar con Cristian para que se tome en cuenta esto, para que en la invitación se indique que va a ser una clase práctica, ¿no? Entonces,
El día lunes, por favor, vamos a ver todo lo que es nuestra primera. Vamos a tener 2 clases prácticas. La primera va a ser el día lunes, ¿sí? Bueno, entonces ahora, no sé si tienen alguna consulta de lo que es OBS para que podamos pasar, por favor, a lo que son los Scalable File Service, que es otro servicio de almacenamiento en la nube. Perfecto, continuamos entonces. Entonces, dentro de lo que es este servicio que se llama Scalable File Service, servicio de files escalables, vamos a ver aspectos generales, un uso y gestión, restricciones y limitaciones, algunas preguntas frecuentes y algunos casos de resolución de problemas. Entonces, ¿qué es el Scalable File Service? ¿Sí? Este tipo de almacenamiento, ¿sí? Nos va a proporcionar un almacenamiento de archivos que se puedan realizar o escalar bajo demanda, ¿sí? Voy a poder escalar justamente la cantidad de mis archivos, de mis objetos. ¿Qué voy a poder hacer con esto? Voy a poder expandir a rangos inclusive de petabytes, que eso es, la verdad, yo lo veo muy, muy alejado a nivel Bolivia, justamente porque un petabyte son 1000 terabytes, ¿no es cierto? Entonces, llegar a petas es justamente una cantidad muy, muy grande de información. Es algo que estamos viendo que se puede llegar tal vez a futuro. Es como decíamos antes, ¿no? Los megas nos parecían mucho, ahora los megas ya casi vemos que un archivo de video puede tener 15 megas fácilmente. Entonces, lo mismo está pasando con lo que va a ser el Scalable File Service. Está mirado a futuro, para un almacenamiento a futuro, donde yo pueda contar con alta disponibilidad y durabilidad. ¿Para qué? Para que justamente yo pueda escalar bajo demanda este crecimiento, ¿sí? Se puede compartir este servicio entre múltiples servidores de nube. Podemos ver que este servicio es compatible con protocolos que son NFS y CIFS. Esos son los protocolos que yo utilizo. El Network File System, por ejemplo, cuando yo utilizo servicios para almacenamiento local, ¿sí? Cuando yo quiero almacenar, por ejemplo, en mi data center, utilizo tanto los protocolos NFS y CIFS para hacerlo. Ahora bien, SFS ofrece una interfaz gráfica de usuario intuitiva, ¿sí? Los clientes se pueden crear y configurar los sistemas de archivos con facilidad, pueden desplegar. Entonces, a diferencia de lo que era el OBS, que yo manejaba IDs, en este caso estoy entrando a un concepto más similar a lo que yo mantengo en un data center, ¿sí? En el data center yo tengo, como les decía, los archivos NFS, que son los archivos que son atachados, los que hablamos de los file services, file systems. Todo ese concepto entra aquí, pero a un nivel de nube, ¿sí? Y de forma que yo pueda escalar conforme vaya avanzando, ¿sí? ¿Qué hacen estos sistemas de archivos de SFS? Como les decía, permiten que tener una alta confiabilidad, disponibilidad y además que el rendimiento del sistema de archivos puede aumentar a medida que va creciendo la capacidad. Es lo que yo voy a conseguir con este tipo de Scalable File Service. ¿Cómo es la arquitectura del SFS? ¿Sí? En este caso vemos nuestro VPC, vemos distintas zonas de disponibilidad, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, cada zona con sus respectivas subredes, ¿sí? Y vemos que en este caso la zona de disponibilidad 1 tiene un servicio de escalamiento de file systems propio que está conectado a la zona, pero también comparten con la subred de la zona 2, ¿sí? Y lo mismo, en este caso vemos como un servicio de file system específico están compartidos, pertenece a la zona 3 en este caso, pero es compartido con una subnet de la zona 2. Fíjense qué interesante. Mi zona 2 está pudiendo tener archivos compartidos escalables de ambas zonas, ¿sí? Entonces de esta forma puedo ver y puedo decir que mi zona 2 está consolidando o puede consolidar, puede ver todos los archivos de mi zona 1 y de mi zona 3, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo aquí un file sharing, sí estoy compartiendo el acceso. Como son file systems que voy a compartir y voy a acceder, entonces todo lo que yo cargue de mis subredes, de mis servidores de nube, hacia estos file SFS que tengo en mi zona 3, los voy a compartir hacia mi zona 2. Y lo mismo va a ocurrir con este caso, con la zona 1. Yo cargo, trabajo, todo lo que yo vea de mi subred, todos mis servidores de nube que estén en mi subred perteneciente a la zona de disponibilidad 1, los voy a crear, pero los voy a compartir hacia mi zona 2.
Esto es una arquitectura, entonces, que me permite, es un ejemplo de arquitectura para lo que es el SFS. Algunas ventajas que tenemos. El file sharing, acabamos de ver la arquitectura, cómo yo puedo compartir entre zonas y puedo, en este caso, compartir archivos en múltiples zonas de disponibilidad dentro de una región. No se olviden, tiene que ser sí o sí dentro de una región. Puedo tener una escalabilidad elástica. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues, se pueden ampliar sin ningún tipo de interrupciones y satisfacer requerimientos de capacidades, ¿sí? O sea que yo puedo crecer en capacidad sin que se interrumpa ningún servicio ni nada. Tengo un rendimiento y confiabilidad superiores también. También puedo ver aquí los famosos 99.9999. Tengo una integración perfecta. ¿A qué se refiere? Yo, como veo que SF es compatible con NFS, entonces muchos programas o aplicaciones que utilicen el protocolo NFS van a poder leer y escribir datos en este sistema de archivos. Entonces a eso me refiero con una integración perfecta. Tengo una operación sencilla y de costos bajos, sí, como en todo, estamos viendo que los sistemas de almacenamiento y sobre todo los que son a demanda y con gran capacidad manejan un concepto de que solamente yo voy a cobrar por el uso de la capacidad y nada más. Voy a ver en ese caso que pueda ser rentable. Entonces, estas son las ventajas de lo que llamamos el Scalable File Service, ¿sí? Algunos escenarios típicos que manejamos, ¿sí? Aplicaciones de alto rendimiento. ¿Por qué hablamos de esto? Porque son aplicaciones, por ejemplo, para simulación, escenarios de simulación. Ustedes saben que los escenarios de simulación muchas veces tienen un uso de archivos, son una gran cantidad de archivos. Escenarios para secuenciación genética. ¿Qué son estos escenarios? Son los que comparan la secuencia genética para identificar si hay algún gen que tenga alguna enfermedad, que tenga alguna cosa. Toda esa información maneja una gran cantidad de almacenamiento y cómputo. Entonces, para estos casos donde yo requiero una computación de alto rendimiento, puedo utilizar lo que es mi SFS, ¿no? Mi Scalable File Service. Entonces, en este caso, ¿por qué los voy a tomar? Porque voy a tener anchos de banda elevados, por ejemplo, pero una latencia baja. Entonces, es un escenario ideal para que yo pueda utilizarlos como SFS. Procesamiento de medios. Hay, por ejemplo, gran cantidad de contenidos, gran cantidad de medios. Muchas estaciones de trabajo pueden estar utilizando varios sistemas operativos, pueden estar compartiendo un montón de file systems y datos. Entonces, en ese caso, es ideal que yo pueda utilizarlo también para rebajar mis costos y tenga también un ancho de banda adecuado, pero con una baja latencia, para que comparta sobre todo información, servicios, materiales que yo quiera hacerlo, ¿sí? Entornos que yo quiera contar para justamente la capacidad de hacer lo que llamamos el file sharing, compartir archivos, es lo que hemos visto en nuestra arquitectura, que de diversas áreas, diversos sectores, pueda permitir, o de distintas zonas, como vimos en el ejemplo. Permítame que voy a volver para hablar sobre esto. Puede ser que en mi zona 1 tenga la regional, vamos a hablar de una arquitectura de un banco, ¿sí? La sucursal de Miraflores va a tener estas subredes. Entonces, ¿qué me interesa? Que la central, que va a ser mi zona 2, tenga todos los archivos de las regionales, ¿sí? Entonces voy a consolidar este file sharing, este compartir archivos. Entonces, mi zona 2, que es la central del banco, necesito que me llegue información de la regional Miraflores, ¿sí? A través de compartir estos archivos. Y también que la regional de Obrajes, por ejemplo, la sucursal de Obrajes, me mande la información para ser consolidada. Entonces, si se fijan, ese es el concepto exacto de lo que es un file sharing, ¿no? Compartir archivos. Perfecto. Tenemos como gestión de contenidos y directorios web. Sí, lo puedo utilizar para almacenar y proporcionar información de carpetas, sitios web. Me puede servir. Y también para aplicaciones de análisis y lo que llamamos Big Data, ¿sí? Lo que es un Big Data es aplicaciones de grandes datos, ¿sí? En este caso, se brinda justamente manejar este tipo de almacenamiento para que yo pueda generar una alta confiabilidad, una velocidad de manejo de grandes datos, etcétera, ¿no? Si yo quiero proporcionar, como aquí bien dice, un ancho de banda superior a 10 gigabits por segundo, voy a utilizar lo que es el Scalable File Service, ¿sí? Opciones para facturación. Ya hemos visto que generalmente facturamos o vemos a través de lo que son suscripciones mensuales, anuales o pago por uso. Generalmente se cobra por pago por uso, ¿sí?
¿Por qué? Porque es la forma más fácil de hacerlo. Si yo estoy planificando ese tipo de usos, por ejemplo, de mis regionales de bancos, de mis centrales de los bancos, de mis sucursales de bancos, voy a preferir hacerlo de un tipo mensual, anual, ¿sí? De otra manera, prefiero utilizar el SFS que voy a cobrar por el uso, es decir, por mi capacidad de almacenamiento, cuánta información estoy aquí almacenando. Entonces, depende mucho que yo pueda ver el tipo de pago para que yo vea qué me conviene más, ¿no? Los paquetes se van a medir por gigabyte o hasta terabyte, ¿sí? Justamente esto es cuando tengo cuotas de paquetes, voy a contabilizar que sean, como les digo, para un tipo mensual o anual. Si yo quiero armar una sucursal, ya les digo, de bancos, si quiero armar una gestión de bancos centralizada, lo voy a ir a hacer a nivel de suscripción mensual anual. Si yo quiero trabajar con archivos que yo suba solamente, por ejemplo, para un proyecto, suba algunos archivos, como decíamos, para lo que es biofarmacéutico, etcétera, voy a preferir que sea a través de un cobro por uso. Entonces, esas son las opciones de facturación que tenemos para este caso. Servicios relacionados, algo que siempre estamos empezando a ver, ¿no? Un file system se va a relacionar, porque es mi sistema de archivos, básicamente, eso es lo que es un file system. Se va a relacionar con lo que son los SS, ¿sí? Donde voy a montar estos file systems, donde voy a compartir estos file systems con mis servidores de nube. Voy a también ver que se puede relacionar con lo que es el Identity and Access Management, la forma para que me voy a autenticar, la forma de acceso que voy a tener con usuarios autenticados, con usuarios que tengan permiso de acceso, ¿sí? Y eso va a ser a través de qué? A través de lo que hemos visto que es el Key Management Service, mi servicio de gestión de claves, ¿sí? También todo este trabajo, todo este rendimiento lo voy a ver que se puede relacionar con qué, con mi monitoreador, con mi Cloud AI, ¿sí? Entonces vemos que el file system puede relacionarse con todos estos servicios, ¿no? Vemos que son los SS, inherentemente está relacionado con lo que es mi Virtual Private Cloud. ¿Por qué? Porque yo mis SS los tengo construidos dentro de mi nube privada virtual, ¿sí? Ya hemos hablado de lo que son el Identity and Access Management para la forma de autenticación y mi Key Management Service, que va a ser mi servicio de gestión de claves, ¿no? La clave de autenticación. Entonces, todos estos servicios van a ser relacionados con lo que es básicamente el servicio de SFS. Conceptos básicos del SFS, ¿no? Estos ustedes ya lo conocen. Cuando trabajamos con lo que es el protocolo Network File System, ¿sí? Que sería mi sistema de archivos de red. Este protocolo me permite interactuar y compartir entre diferentes computadoras y sistemas operativos mis datos dentro de una red local. Eso es lo que yo hago con lo que es el Network File System. Vemos también lo que es este protocolo que se llama el STIP, ¿no? Common Internet File System, ¿sí? Un sistema de archivos común para archivos de Internet, ¿sí? Realmente también esto lo utilizamos dentro de lo que son nuestras redes de áreas locales, ¿sí? Esta es una versión pública de un protocolo que se llama Server Message Block y que lo utiliza mucho todo lo que es el sistema Microsoft. Todas las aplicaciones Windows ejecutan este protocolo que se llama CIFS. ¿Qué es el File System? Es mi sistema de archivos. A través de mi sistema de archivos y de los protocolos, tanto de lo que es el NFS como CIFS, yo puedo compartir dentro de mi red local todos los archivos. En este caso estoy subiendo este concepto ¿a dónde? A la nube, ¿sí? Entonces estoy generando un sistema de compartir archivos, un file sharing de forma local, pero dentro de un concepto de nube. Eso es lo que estoy generando en este momento. Vemos que hay un concepto interesante y lo que vemos aquí es la availability zone que hemos estado viendo en varios de los productos, varios de los servicios, que es mi zona de disponibilidad, ¿sí? Esta es una zona geográfica, es una zona donde yo a través de una región, voy a poder crear múltiples zonas de disponibilidad. ¿Para qué? Para que si en algunos casos presenta fallas una zona, alguna otra zona de la misma región pueda seguir brindando servicio, ¿sí? ¿Puede acceder a distintas zonas de disponibilidad en una misma región a través del Internet? Sí, es una forma muy importante de hacerlo. Vemos que la región es el concepto geográfico. La región es mi lugar más grande, ¿no? Es la ubicación geográfica más importante dentro de mi nube, ¿sí? Entonces, obviamente lo que hacemos y lo que hemos expresado durante el curso es que el cliente siempre va a seleccionar las regiones que sean más cercanas a donde estoy. ¿Para qué? Para tener menos latencia, para que yo tenga un requerimiento del servicio y me responda con mucha mayor velocidad. Es lo que voy a ganar con tener menos latencia, ¿no es cierto?
Perfecto, vemos entonces el uso y la gestión. Perdón, aquí vemos cómo se hace un proceso de acceso a un SFS. Esto no es complicado. Iniciamos creando un file system, ¿sí? Si no existe mi servidor de nube, creamos primero un servidor de nube, que es lo importante. Vemos que se hace la creación de la nube privada. Si no existiera, la vamos a crear. Entonces, una vez que ya tengo esta creación, voy a acceder o voy a adicionar mi IP address a mi lista de accesos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el file system pueda identificar dónde estoy ingresando. Luego voy a montar el file system hacia mi servidor de nube. Si se fijan, es un concepto que siempre lo hemos visto. En el caso de lo que es Windows, ¿qué estoy haciendo? Estoy accediendo, estoy mandando una letra inicializada a mi servicio compartido, que puede ser la letra D, la C, la D. Y en el caso de Linux, hablo de montar un file system. Una vez que yo tenga mi file system escalable, lo voy a montar sobre mi servidor de Linux. Algunas operaciones comunes que vemos dentro de lo que justamente vemos esto del file system es la creación, es el montaje, es mi gestión de nubes privadas. Puedo crear también file system encriptados y lo puedo hacer. Vamos a ver que se puede hacer a través del Key Management Service, ¿sí? Y manejo de llaves. Y también puedo hacer la eliminación de un file system. Para crear un file system, ¿qué es lo que hago? Ingreso a mi consola, donde voy a estar ya viendo. Voy a hacer entonces clic en crear file system. Luego voy a configurar mis parámetros. Voy a ver qué tipo de file system es. Voy a ver que aquí tengo dos opciones: el SFS y el SFS Turbo, que es una opción mejorada con mayores facilidades de prestación que el SFS normal. Veo mi región, en el ejemplo está Hong Kong. Le voy a dar un nombre, ¿sí? Siempre veo la parte de nomenclatura. Para saber que es un SFS, dejo lo que es SFS guión y aquí le pongo guión universidad. Va a ser mi file system de la Universidad La Paz, por ejemplo. Entonces veo la zona de disponibilidad, veo el tipo de protocolo que voy a utilizar, ¿sí? Si va a ser mi NFS o si va a ser CIFS. Veo mi nube privada donde voy a colocar mi file system y aquí entro a directamente ver cuál es la capacidad de ese file system, cuántos gigas voy a darle y cuántos quiero crear. A veces quiero crear 5, porque uno va a ser, por ejemplo, como veíamos la parte de crear para estas regionales, estas sucursales de banco. Entonces, una para cada sucursal. Entonces, en la central puedo crearme 5 directamente, ¿sí? Voy a confirmar mi configuración. Veo que es la región, mi nombre del Scalable File Service, entonces. Y una vez que confirme, submito para que se vaya a crear en la nube. Operaciones comunes, hacer un montaje, ¿no? Una vez que tenemos, por ejemplo, ya aquí vemos que hay un SS de nube, ¿sí? Lo que voy a hacer es un remote login. ¿Qué estoy haciendo con esto? Esto es el acceso que me permite entrar a mi servidor de nube. Voy a utilizar la cuenta de root en este caso. ¿Por qué? Porque es justamente un archivo a nivel de Linux. Vemos aquí que es un CentOS. Entonces, a través de la cuenta de root y mi usuario, ingreso. Y aquí voy a hacer el montaje, ¿sí? Voy a ejecutar el comando mount. El comando mount me permite hacer el montaje del file system. Una vez que pueda ver que se ha ido el montaje exitoso, hago un CD hacia el file system que haya montado y voy a poder ver que ya tengo creado, que ya está dentro de mi montaje, ¿no? Estas son operaciones de administración a lo que llamamos Linux, directamente de Linux. Gestión de VPCs. ¿Cómo voy a gestionar para que pueda ver mi file system dentro de una Virtual Private Cloud, ¿no? Selecciono el file system y aquí voy a un lugar que dice autorizaciones. Entonces voy a autorizar a una VPC que es diferente a la que yo estaba compartiendo, que pueda tener autorización para que vea que mi file system, el file system que he creado, ¿sí? Entonces aquí agrego la VPC o las que yo vea consideradas necesarias. Entonces le estoy autorizando a esta VPC que puedan ver mis archivos. Creación de un file system encriptado, ¿sí? Ingreso lo mismo a Create File System y en este caso, una vez que he escogido la cantidad, todo esto es lo mismo. Estamos viendo solamente que la región aquí es South China, el sur de la China. Entonces, lo que voy a hacer después de crear la cantidad de File System, voy a entrar a la parte de encriptación, ¿sí? Escojo lo que es el Key Management Service, el servicio de encriptación. Voy a utilizar que se me genere
una clave por defecto o una ID de clave. Entonces, confirmo mi configuración. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy encriptando. A la vez de crear mi file system, voy a hacer que sea encriptado. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy incrementando mi nivel de seguridad, ¿sí? Dentro de la operación común vemos la eliminación de un file system, ¿sí? Directamente encuentro el file system que deseo eliminar, busco en la columna de operaciones, aquí veo que tengo resize, que puedo hacerlo crecer, o también puedo hacer delete. En este caso estoy viendo eliminación, entonces voy a darle delete. Me va a salir una consolita que me va a asegurar que quiera borrar este file system. Entonces, esta es una parte interesante. Muchas veces me va la mano y digo delete y lo borro. No. En este caso, si queremos eliminar el file system, que es el SFS que estoy viendo aquí, me va a pedir que yo ingrese delete en este cuadrito. En esta cuadrícula me pide que ingrese delete, que es eliminar, para que yo pueda borrarlo. Una vez que le doy delete, estoy ingresando las letras de delete, de la palabra delete, recién puedo hacer la eliminación. Recién le doy OK y esto se elimina. Algunas restricciones y limitaciones. Bueno, algunas restricciones de lo que es NFS. Estamos viendo la capacidad soportada, ¿no? Se soporta los protocolos NFS versión 3 y SYS, ¿no? Para lo que es el Scalable File Service normal. Para lo que es el SFS Turbo con mayores características, solamente se soporta el protocolo NFS versión 3. Entonces estamos viendo que no se tiene el soporte para lo que es NFS versión 1 ni versión 2. Solamente tenemos para la versión 3. ¿Sí? SFS no admite la función de replicaciones. No puedo hacer replicaciones de mis servicios, de mis file systems creados como SFS. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los file systems que sí tenemos? Es una lista que tengo de file systems soportados. Entonces, veo mi lista de sistemas, ¿no es cierto?, de Linux, tanto como de Linux como de Windows, ¿no? Para Linux, estas son las versiones de CentOS, de Debian, de Oracle Enterprise Linux, por ejemplo, etcétera, y de SUSE. Entonces, una vez que yo trabaje en la nube, tengo que conocer cuál es mi lista de compatibilidad con sistemas operativos, ¿sí? Una vez que tenga esta lista, voy a saber a cuáles sí voy a poder utilizar o no este servicio. Algunas preguntas frecuentes. ¿Cuál es el tamaño máximo de un archivo que se puede almacenar en un file system? Vemos que en este caso, para lo que es SFS, que hemos visto que es mi Scalable File Service normalito, en este caso el normal tiene 240 teras, el máximo tamaño soportado. Mientras que para lo que son sistemas de archivos de SFS Turbo, el tamaño máximo que voy a utilizar son 16 teras, porque la configuración del SFS Turbo es diferente, ¿no? Entonces veo estos dos tamaños como referenciales para mi creación de archivos. Si se fijan, de todas maneras son tamaños muy grandes en ambos casos, ¿no? Obviamente mucho más para el SFS, que es el SFS normal, de almacenamiento normal. ¿Cuántos file systems se pueden crear con cada cuenta? Puedo crear hasta 10 file systems. 10 file systems es el número máximo que puedo compartir por cada cuenta. ¿Se puede acceder a un file system entre distintas VPCs? Hemos visto que sí se admite el acceso entre las distintas VPCs, los Virtual Private Clouds, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar una forma de compartir y de ver un acceso entre mis nubes privadas virtuales. ¿Cómo se controla el permiso de acceso para un file system? ¿Sí? En este caso, lo voy a controlar a través de direcciones autorizadas, segmentos autorizados. Puedo configurar IPs autorizadas, ¿sí? Direcciones IP que puedan acceder a compartirse. Entonces, el acceso lo voy a hacer a través de direcciones IP o segmentos de direcciones autorizados. ¿Qué es un segmento? Va a ser un conjunto, un grupo de IPs que puedan acceder, ¿sí? Eso es para lo que es un file system de SFS. Para un file system SFS Turbo, solamente voy a poder compartirlo dentro de los servidores de nube, dentro de la misma VPC. En este caso no voy a poder compartir más que mis servidores de nube que estén dentro de la misma Virtual Private Cloud, dentro de mi nube privada virtual. ¿Cómo verifico si un file system montado en un OS que ejecute Linux está disponible? En este caso, son ya comandos que tengo que utilizar, en este caso el show mount, -c con el nombre de file system, para que yo pueda ver si está o no está el archivo montado. Como les digo, esto ya corresponde a la administración de Linux. ¿Cómo puede un SS acceder a un file system?
Si el SS está ejecutado en Linux, necesitamos instalar un cliente NFS si quisiéramos en el SS para ejecutarlo. Es una forma más fácil. Ustedes, si han trabajado con lo que es el protocolo NFS, saben que hay clientes NFS que nos facilitan el montaje, ¿sí? En este caso lo podemos generar tanto para lo que es el Linux, para hacer el montaje, o también si estamos ejecutando en Windows, igual se puede instalar un cliente NFS que nos permita modificar y darle accesos para que sean los directorios y archivos compartidos para mi file system, para mi sistema de archivos. Algún caso de resolución de problemas. Esto es rápidamente cómo lo hacemos. Si nos dice, ¿no?, que al ejecutar el comando mount en un CS se muestra un mensaje de finalización de tiempo de espera. ¿Qué puede ser eso? Que no tengamos acceso a la red, un servicio de internet, no lo tengamos. O puede ser que mi configuración de DNS no esté resolviendo, ¿no? Cuando hablamos de DNS, hablamos de resolver dominios. Puede ser que no esté resolviendo la dirección correcta de mi servidor de nube. Estos son problemas que pasan muchas veces cuando vemos el comando mount. Si hacemos el comando mount en un sistema de Linux, me pueden dar estos errores. Por ejemplo, al ejecutar el comando mount para montar un file system, el SS despliega un mensaje de acceso denegado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo acceder a mi file system. Algunas soluciones o algunos motivos, no tengo ya el file system, se ha eliminado, ¿no? El file system no pertenece a esta misma VPC, no lo he podido ver ni compartir si estamos hablando de lo que es el SFS normal. La ruta compartida del comando mount es incorrecta. He visto que al hacer el mount no estoy montando bien mi ruta donde está mi file system, o que la dirección virtual está siendo usada para acceder al SFS, ¿no es cierto? Entonces son causas posibles. Generalmente he visto estos errores cuando no tengo la red, no está la red pública disponible, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado de que tengamos una red conectada, estemos accediendo a mi red pública, y también que tenga una configuración adecuada a nivel del DNS, ¿no? Otro ejemplo dice, un SS, un servidor de nube, no puede acceder a un file system compartido. El sistema ha muerto un mensaje que indica que se denegó la solicitud de acceso. Todos los servicios del SS se encuentran en estado normal. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado del file system puede ser que esté anormal. ¿En qué sentido? Que lo haya desmontado de una forma que no va a poder ser desmontado, entonces se ha quedado en un proceso de desmontar, ¿no es cierto? O también que el SS pertenece a una Virtual Private Cloud diferente. ¿Qué vemos aquí? Después de realizar una operación de desmontaje forzoso, el SS no se puede realizar el montaje, lo que les decía. Se ha quedado el proceso de desmontaje en anormal, que no ha sido completado. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Matamos el proceso que estaba haciendo el desmontaje, hacemos un mount que sea correcto a nivel de Linux y después puedo desmontar adecuadamente el sistema, ¿no? Ya vemos que el acceso, o lo vuelvo a montar en este caso, ya va a ser normal. Un pequeño quiz dentro de lo que vemos en este caso. ¿Cuáles son escenarios de aplicación del SFS? En el A, por ejemplo, vemos es el procesamiento de medios. En el B vemos gestión de logs. En el C vemos gestión de contenidos y directorios web. O en el D, High Performance Computing. Dentro de todo lo que hemos visto, en este caso vemos que todos estos escenarios son adecuados. Procesar medios, puedo gestionar logs, sí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando utilizo el protocolo NFS para grabar en mi red local dentro de unos archivos locales, ¿qué es lo que hago muchas veces? La gestión de mis logs. Almaceno mis logs para después ver qué ha pasado si necesito en algún momento. Puedo gestionar contenidos y directorios web, sí lo puedo hacer con SFS, y hemos visto que sí se puede realizar. Y también hemos visto que se puede hacer para lo que es High Performance Computing, computación de alto rendimiento, de alto performance, ¿no es cierto? Perfecto. Hasta aquí hemos llegado y hemos concluido todo lo que son los servicios de almacenamiento en la nube, ¿sí? Ya, como les digo, entonces, el día lunes vamos a proceder a ver nuestra parte práctica. Vamos a entrar a una nube para crearnos la Virtual Private Cloud, para crear servidores de nube. Entonces, en este caso, como les digo, voy a agradecer que el día lunes estén presentes, que puedan acceder a esa clase, que va a ser muy, muy interesante. Van a poder ver todo lo que estamos viendo en la teoría, lo van a ver de forma práctica. Entonces, los estaría esperando el día
el lunes. Mañana no tenemos las clases. No sé si tienen alguna consulta sobre todos los servicios de almacenamiento que hemos visto hasta el momento. Acuérdense, hemos visto en lo que es el EBS, Elastic Volume Service, mis discos. Hemos visto OBS, que es el Object Service. Hemos visto lo que es el Scalable File Service. Hemos visto lo que son los servicios de respaldo también a través de lo que es el Volume Backup Service. No sé si tienen alguna pregunta con alguno de sus temas de servicios de almacenamiento. Luis Alberto Ruiz, no sé si tienes alguna consulta o alguna cosa que nos puedas comentar con relación a los servicios de almacenamiento. Luis Alberto, ¿estás conectado? Bueno, Luis Alberto, no sé si está en la clase, eso tienen que tomarlo muy en cuenta. A ver, perfecto, excelente, te agradezco. Estás en el chat, me dices que todo está claro, perfecto. Veremos a alguien más. Átice, no sé si es apellido o nombre. Átice, ¿estás aquí con la clase con nosotros? Aquí yo veo al usuario Átice básicamente, no sé. Sí, perfecto, es tu nombre, es tu apellido, no sé. Nos puedes compartir, no sé si tienes micrófono, yo te lo puedo habilitar si tuvieras micrófono. Perfecto. Bueno, sí, Átice nos dice, no, solamente sí, que está con nosotros. Ahmed, buenas noches. Perfecto, ¿te parece? Esos feedbacks son muy importantes para que continuemos avanzando, ¿no? Como les digo, es muy importante tener esto. Luis Alberto, ¿la clase al ser práctica tendrá un manual o será demostrativa? La clase al ser práctica vamos a ingresar directamente nosotros hacia lo que es la nube de Huawei, ¿sí? Es una clase totalmente demostrativa práctica, ¿sí? Entonces, perfecto, dice, entonces el día lunes con la clase ya vamos a, todo lo que hemos estado viendo de teoría, vamos a poder verlo en la nube de Huawei Cloud. Entonces, el día lunes espero que estén presentes porque como les digo va a ser una parte muy muy importante para que empecemos a trabajar con esto. Muchas gracias nuevamente, les agradezco por su atención, su presencia. En la clase práctica, bueno, me están dando una pregunta. En la clase práctica no vamos a poder practicar todos porque la conexión y mi usuario lo voy a tener yo solamente en la consola, pero sí también les voy a indicar cómo se pueden registrar, cómo cada uno de ustedes puede ingresar hacia la nube de Huawei, ¿sí? El registro es gratuito y hay muchas cosas que ustedes pueden ingresar, pueden conocer, pueden explorar dentro de lo que es la nube. Pero en la clase del día lunes, bueno, yo solamente voy a estar a cargo de la consola con mi usuario, pero ya les digo, lo primero que podemos hacer entonces el día lunes es que ustedes vean cómo se pueden registrar, ¿verdad? Cómo pueden tener un registro y cómo pueden acceder, y ustedes ya podrían en sus casas ver cómo acceder a la nube de Huawei, cómo pueden entrar. Obviamente, mientras no compren ni hagan un submit hacia la compra de un servidor de nube, no van a tener que pagar, no van a tener que tener ningún costo, porque en algún momento les van a pedir que tengan alguna forma de pago, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que lo vamos a ver conmigo, con mi cuenta, a eso me refiero, con la cuenta que yo tengo, con Huawei Cloud, que voy a poder acceder directamente a la compra de recursos, a la compra de servicios. En el caso de que ustedes se registren, ya les digo, tienen que tener una forma de pago para adquirir servicios como una IP elástica, por ejemplo, ¿no? Espero entonces, sí, que John esté un poquito más claro con esto, pero ya les digo, cuento con su participación y su presencia el día lunes, que va a ser nuestra clase práctica y va a ser muy importante para todos. Entonces, nuevamente les agradezco, hemos estado con 1 hora 43 hasta el momento con las clases, los veo el día lunes, tengan un lindo feriado mañana y un lindo fin de semana largo, ¿sí? Disfruten con sus familias y cuídense mucho, muchas gracias.